jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy la número 17, en la que vamos a ver la clasificación de las proteínas. En realidad va a ser una clase sencilla en la que tenéis que conocer los grupos más importantes de proteínas que hay y saber poner ejemplos de ellas. Como ya os he dicho en otras ocasiones, no hace falta que os aprendáis todos los ejemplos que os pongo, pero sí por lo menos un par de ellos, por si lo piden así. Vamos a comenzar. Ya sabemos que las proteínas son cadenas polipeptídicas formadas por aminoácidos, pero se pueden clasificar en dos grandes tipos porque son bastante variadas. En primer lugar tenemos las holoproteínas, que están constituidas exclusivamente por aminoácidos. Dentro de ellas podemos distinguir dos subtipos, dependiendo de cuál sea su estructura. Las proteínas filamentosas están formadas por cadenas polipeptídicas paralelas que se unen formando fibras, de ahí lo de filamento. Los filamentos son estructuras muy estrechas, muy finas y muy alargadas en comparación. El segundo subtipo de holoproteína son las proteínas globulares, que tienen una forma tridimensional, como si tuvieran, tienen tres dimensiones. Las filamentosas es como si tuvieran solo una dimensión. Y estas proteínas globulares son solubles en agua y en disoluciones polares. Estos dos tipos pues tienen funciones en general muy diferentes. Las proteínas filamentosas suelen ser insolubles y por lo tanto suelen tener un papel más bien estructural. Sin embargo, las proteínas globulares, al ser solubles, pues participan en procesos fisiológicos muy variados, como veremos. Además de las holoproteínas, tenemos también las heteroproteínas, que están formadas por una parte proteica llamada apoproteína y por otra de naturaleza química distinta que se conoce como grupo prostético. Dependiendo de cuál sea el grupo prostético, se pueden distinguir 5 tipos de heteroproteínas. Por una parte, las cromoproteínas, si el grupo prostético es una sustancia pigmentada, o sea, coloreada. El segundo tipo de heteroproteínas son las glucoproteínas, cuando el grupo prostético es un glúcido. Las lipoproteínas están constituidas por una parte proteica y un grupo prostético de naturaleza lipídica. Las fosfoproteínas tienen como grupo prostético el ácido fosfórico y por último las nucleoproteínas tienen como grupo prostético un ácido nucleico. Realmente lo importante de este vídeo es esta clasificación que acabamos de ver. El resto del vídeo son ejemplos de todos estos tipos de proteínas que iremos desgranando poco a poco. Vamos a comenzar por las proteínas filamentosas, que tienen una estructura fibrosa, son insolubles y recordad que tienen un papel sobre todo estructural. Se incluyen en este grupo algunas proteínas muy conocidas, como la queratina, que está presente en las células de la epidermis de la piel,
y en estructuras cutáneas como pelos, plumas, uñas y escamas. Y tiene una curiosidad, y es que es una proteína rica en el aminoácido cisteína, uno de los dos que tenía en azufre, ¿lo recordáis? Bien, otra proteína fibrilar importante es el colágeno. El colágeno tiene una gran resistencia al estiramiento, que justifica su presencia en los tejidos conjuntivo, cartilaginoso y óseo, sobre todo en aquellos lugares que tienen que soportar tensiones muy fuertes, como los tendones. Posee una estructura secundaria característica que está compuesta por 3 cadenas trenzadas y que estudiaremos a continuación. Otra proteína filamentosa es la miosina. La miosina participa activamente en la contracción de los músculos. De hecho, es la principal responsable de la contracción muscular. Y seguramente pues la habéis oído siempre asociada a la actina. La actina y la miosina forman los sarcómeros del tejido muscular y son las responsables de la contracción. Sin embargo, la actina no la vemos aquí porque la actina es una proteína globular. Eso sí, las cadenas polipeptídicas globulares se asocian unas a otras y forman filamentos, como veremos en su momento. Bueno, y por último, la última proteína fibrosa o filamentosa es la elastina. Como su nombre indica, posee una gran elasticidad que le permite recuperar su forma tras la aplicación de una fuerza. Debido a esta propiedad, la elastina se encuentra en órganos sometidos a deformaciones reversibles, como los pulmones, las arterias o la dermis de la piel. El otro tipo de holoproteínas son las proteínas globulares, que se caracterizan por su forma tridimensional. La forma es irregular, es muy variable, depende de cada tipo de proteína. Y podemos encontrarnos varios tipos. Por una parte están las histonas. Son proteínas de masa molecular baja que contienen una gran proporción de aminoácidos básicos. Esto les proporciona bastantes cargas positivas. Se asocian al ADN, que tiene bastantes cargas negativas, y forman parte de la cromatina, desempeñando un papel muy importante en los procesos de regulación génica, como vamos a estudiar más adelante. Intervienen, pues eso, en la formación de cromatina, cromosoma, desespirilización, etcétera. De modo que son unas proteínas de las que vamos a hablar bastante a lo largo del curso. Otro tipo de proteínas globulares son las globulinas. Son las proteínas más grandes, pueden llegar a alcanzar masas moleculares de 1.000.000. Como su nombre indica, su forma globular es muy perfecta. Se incluyen en este grupo la parte proteica de algunas heteroproteínas como la hemoglobina, y también pertenecen a este grupo las llamadas inmunoglobulinas, que son las que solemos conocer como anticuerpos. Otra familia importante de proteínas globulares son las albúminas. Son proteínas de tamaño bastante grande que desempeñan funciones de transporte de otras moléculas o simplemente de reserva de aminoácidos. Se pueden diferenciar a su vez en lactoalbúminas, ovoalbúminas y seroalbúminas, según se localicen en la leche, en la clara del huevo o en el plasma sanguíneo respectivamente. Además de estos 3 tipos, que son 3 ejemplos, que son los más importantes, hay algunas otras, como las protaminas, que son unas proteínas globulares que solo se encuentran en los espermatozoides, y 2 tipos de proteínas globulares que son insolubles, lo cual es un tanto excepcional en el grupo, que son las prolaminas y la glutenina. Son proteínas de reserva que se encuentran en diversos cereales, en las semillas de diversos cereales, por eso son insolubles, porque la semilla es un medio
casi deshidratado, y entre el gluten está formado por este tipo de proteínas. Finalmente, las heteroproteínas, que como ya vimos, son aquellas que están formadas por una parte proteica y otra no proteica. Precisamente, según la naturaleza del grupo prostético, se pueden clasificar en fosfoproteínas, cuyo grupo prostético es el fosfato. Ejemplos de este tipo son la vitelina, presente en la yema de huevo, la caseína del queso y el caseinógeno, que está presente en la leche. El segundo tipo son las glucoproteínas, cuyo grupo prostético está formado por un glúcido. Se encuentran en las membranas celulares, donde desempeñan una función antigénica. Las gamma-globulinas, con función de anticuerpos, son también de este grupo. Los antígenos y los anticuerpos los estudiaremos en el último de los temas del curso. El tercer grupo son las lipoproteínas, cuyo grupo prostético es un lípido. Aparecen en las paredes bacterianas y en el plasma sanguíneo, donde sirven como transportadores de grasas y colesterol. Están implicadas en las afecciones cardiovasculares. Hay dos tipos principales de lipoproteínas, la HDL y la LDL, que se conocen popularmente como colesterol bueno y colesterol malo. El siguiente grupo son las cromoproteínas, que tienen como grupo prostético una molécula pigmentada. Se distinguen dentro de ellas dos grupos, los compuestos porfirínicos y los no porfirínicos. Los porfirínicos tienen un grupo prostético formado por una metalporfirina, que es una molécula formada por 4 anillos de pirrol que se encuentran unidos por un enlace a un ion metálico en el centro. Frecuentemente es el hierro. Entre las proteínas con metalporfirina destacan la hemoglobina y mioglobina, que tiene hierro y que es de color rojo. La hemoglobina se une al oxígeno en la sangre de los vertebrados y la mioglobina en los músculos estriados para transportar dicho oxígeno. Otra proteína con metalporfirina son los citocromos, que también tienen hierro y pueden tomar o ceder electrones pasando del estado oxidado al reducido, y se utilizan en reacciones de oxidación y reducción de procesos metabólicos que estudiaremos con cierto detalle en el tema de metabolismo. Las peroxidasas y catalasas también son enzimas de este grupo que llevan hierro, y las clorofilas, que en lugar de llevar hierro tienen magnesio y que son de color verde, como sabéis, se encuentran en los cloroplastos y están implicados en la fotosíntesis. Hay también compuestos no porfirínicos, como porfirinas no porfirínicas, cuyo grupo prostético es coloreado, pero no constituye una metalporfirina. Dos ejemplos de ellos son la rodopsina y la hemocianina. Y por último, las nucleoproteínas, que en cierto modo parte ya las hemos estudiado. Su grupo prostético son los ácidos nucleicos, y de esto vamos a hablar largo y tendido. Resultan de la unión de las histonas con los ácidos nucleicos. Y con esto terminamos el tema. Insisto en que los ejemplos son eso, ejemplos, solo tenéis que saber poner unos cuantos vídeos. Me despido de este vídeo y espero que os resulte útil. Hasta el próximo vídeo de clases flipadas de biología.